Buenos días. En esta mañana quisiera explicarle un poco de lo que Romanos capítulo 6, versículo del 1 en adelante nos quiere decir, pero también mi eje central o mi punto central va a ser por qué razón no seguir siendo perseverante al pecado cuando ya hemos muerto al pecado. Y eso es lo que Pablo nos propone en el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 1, cuando nos hace la pregunta y nos dice, ¿verdad? ¿Vamos a seguir perseverando en el pecado para que la gracia abunde? Quisiera invitarte, por favor, para que juntos podamos leer Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 14. Versículo 1 dice de la siguiente manera, es una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5. Porque si fuisteis plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El primer punto que vamos a desarrollar es, este es uno de los asuntos más grandes de la vida. Y digo esto porque cuando entramos en Romanos capítulo 6, estudiamos uno de los asuntos más grandes de la vida cristiana. Y por supuesto que lo es. Y porque la única vida que nos lleva a la vida eterna es la vida cristiana. Lo que estudiaremos en un momento es relevante, crucial y de suma importancia para todos los cristianos. No importa la denominación, no importa si son ateos, musulmanes, agnósticos, budistas, hindúes, espiritualistas, cada descendiente de Adán debe conocer la enseñanza que nos deja Romanos capítulo 6. Lo que Pablo quiere expresar aquí, esto no es solo está inclinado para cierto grupo de personas, sino que esto se relaciona con todos nosotros, porque esta vida nos conduce hacia la vida eterna. Recuerden, todos somos pecadores y culpables porque somos unidos al primer Adán. Seremos salvos o no porque somos unidos por fe a Jesucristo, el segundo Adán. Hay una vida que viene de esta unión con Cristo. Esta vida nos lleva al cielo. Y solamente esta vida, esta es la importancia de Romanos capítulo 6. Ahora, una forma de ver eso es ir al final del capítulo y mirar el versículo 22. Lo leemos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación o santidad, y como fin la vida eterna. Observen cuidadosamente, la vida eterna es el resultado de ¿cuál cosa? Es el resultado de la santificación o santidad
o libertad del pecado y la esclavitud a Dios. En otras palabras, Romanos capítulo 6 tiene que ver con el tipo de vida que nos lleva hacia la vida eterna, lo que es y cómo vivirla. Ahora, regreso al principio del capítulo para determinar cómo este tema fue introducido y cómo se conecta con lo que vamos a ver en esta mañana. La pregunta es, y un tema que desarrollamos ahora es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo llega al final de Romanos capítulo 1 hasta el 5 con un énfasis radical sobre la justificación por la gracia a través de la fe, aparte de las obras de la ley. Él enseñó, por ejemplo, en Romanos 5:18, que así como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, nuestra unión con Adán nos llevó a la condenación por causa de su desobediencia. Y nuestra unión con Cristo nos lleva a la justificación por causa de su obediencia. Esta es la gracia extrema. La obediencia de Cristo nos muestra el cimiento de nuestra justificación. Dios nos considera justos y nos acepta, no por causa de nuestros actos o hechos en justicia, Tito 3:5, sino por causa de las obras que Cristo hizo en justicia, Romanos 5:18. La razón de introducir a Adán aquí al final de Romanos 1 hasta el 5 es para hacer peligrosamente clara esta radical y generosa vía de justificación. Somos condenados en Adán porque su pecado se acredita a nosotros. Somos justificados en Cristo porque su justicia se acredita a nosotros. Y ahora, ¿por qué digo que esta enseñanza acerca de Adán y de Cristo hace que la justificación por gracia sea peligrosamente clara? A causa de lo que la gente puede hacer con esto, cómo la distorsionan, cómo llegan a conclusiones que le parecen correctas, pero que en realidad son absolutamente incorrectas. Pablo reconoce cómo distorsiona su radical enseñanza sobre la justificación por la gracia a través de fe aparte de las obras, como lo dice Romanos 3:28. Por eso la menciona. Recuerda, Pablo se presenta como su peor enemigo en Romanos 6:1. Como acaba de decir en Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora él pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Este es el gran argumento, contra la justificación por gracia a través de fe, aparte de las obras de la ley. Se parece abrir la puerta a pecados incontrolables. De hecho, se parece que invita más pecados, porque si la gracia es el acto de Dios en perdonar y aceptar los pecadores sobre la base de la justicia de Cristo, no sobre nuestra, entonces, ¿no sería que la gracia brilla aún más si continuamos en el pecado? Con más pecado hay más perdón. Y con más pecado, la justicia de Cristo debe ser aún más grande en compensación. Por lo tanto, la enseñanza radical de Pablo sobre la justificación no abre la puerta a vivir negligentemente en deferencia a la santidad. Esta es la pregunta que Romanos 6, de veras, del 6 hasta el 8, quiere contestar. La respuesta está en el versículo 2, en ninguna manera. Otro punto es, ¿por qué no? Que también es una pregunta. En primer lugar, su respuesta es no. En ninguna manera. No podemos continuar en el pecado para que abunde más y más y más la gracia.
Esta es una conclusión muy equivocada de esta radical enseñanza sobre la justificación, hermanos. Porque por gracia, solo a través de la fe hemos sido justificados. Pero ahora, ¿por qué? Este es el contenido de Romanos 6. Porque las personas justificadas por la gracia a través de la sola fe no siguen en el pecado. Se puede ver que esto es tremendamente práctico. Las personas justificadas no continúan en el pecado para que la gracia abunde. No somos perseverantes, no vamos de continuo al pecado porque tenemos mayor y mayor gracia o porque Cristo nos ha perdonado. Hoy quiero dar una breve presentación de su respuesta. Más tarde estudiaremos algunos aspectos más. ¿Cuál es la respuesta de Pablo de por qué los que son justificados sobre la base de la justicia de Cristo por la gracia a través de la sola fe no siguen el pecado para que la gracia abunde? Antes de oír la respuesta de Pablo, verifiquemos que no interpretemos mal su respuesta. Esto es crucial e importante. Su respuesta no es que la objeción ha entendido mal el carácter radical de la gracia justificadora. Pablo no dijo, bien, ustedes lo interpretó mal, yo no quería que la justificación viene totalmente de la gracia y está basada totalmente en la justicia de Cristo y que la obtiene solo por fe sin obra. Él no dijo. Lo que sí quería decir es que después de todo, la justificación está basada en el comportamiento del individuo. Él no dijo que la justificación no nos lleva a una condición sin la ley, porque guardar la ley es parte de lo que se debe hacer para ser justificado. Pablo podría corregir a sus oponentes de esta manera, si pensaba que esto era su error, pero no lo hizo. Esto no era su error. Ellos observaron algo correctamente. La justificación es por la gracia a través de sola fe, sobre la base de la sola justicia de Cristo. Esta es la forma en que somos justos ante Dios. Este es el cimiento de la vida cristiana. Esta perspectiva radical de la gracia es lo que causa el problema. Por tanto, ¿cuál es la respuesta de Pablo de por qué las personas justificadas por la gracia a través de la fe no siguen el pecado? La respuesta está en el versículo 2. Después de decir, no, en ninguna manera, nos da la base de su respuesta en la forma de una pregunta. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta es una respuesta de forma breve. El resto del capítulo la explica. No podemos. Desarrollemos esto. Verifiquemos que entendemos esta breve declaración. Es una pregunta retórica. Quiere decir que Pablo no espera una respuesta. Él espera que veamos ya la respuesta dentro de la pregunta. Cuando dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La respuesta es, no se puede. En otras palabras, las preguntas retóricas no esperan respuesta, hacen declaraciones. Por ejemplo, niños, si su papá dice, ¿cómo vas a mantener limpio tu dormitorio si dejas ropas en el piso y nunca las guardas en tu armario? Él no está esperando una respuesta. Él hace una declaración. Tú no mantienes organizada tu habitación si dejas tu ropa en el piso y no la cuelgas. O si su mamá dice, ¿cómo esperas que las personas se hagan amigo tuyo si no eres amable? Ella no espera una respuesta. Ella hace una declaración, quizás una exhortación. No tendrás amigos si no eres amable.
De la misma manera, Pablo usa la pregunta retórica en Romanos 5:2. No anticipa una respuesta, está declarando algo. ¿Cómo es posible que los que hemos muerto al pecado todavía vivamos aún en él? No hay respuesta a esta pregunta de cómo no podemos vivir en el pecado si hemos muerto a él. Esta es una declaración, esta es la respuesta a la objeción. Así que, para resumir, objeción. Si la justificación es sobre la base de la justicia de Cristo y no la de nosotros, por la gracia a través de la fe sola, ¿por qué no continuamos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta, no. Hay razón, porque si estamos muertos en el pecado, no se puede vivir en el pecado. O para expresarlo claramente, los muertos no pecan. El resto de Romanos 6 es la explicación. Estamos estudiando la estructura de la explicación. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué los muertos no pecan? ¿Es importante entender esto? Vamos al versículo 3 para la respuesta de Pablo. Después de dar una explicación de resumen, los muertos no pecan, él pregunta, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No sabéis? ¿No han sido enseñados? Sin duda, saben estas cosas. Sin duda alguien le explicó el significado de su bautismo. En otras palabras, Pablo cree que es importante saber eso y que es sorprendente que los cristianos no lo saben. Entonces, si le hemos fracasado y no se los hemos enseñado, crezcamos juntos ahora mismo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dicho en 2 de Pedro 3:18. Entonces se puede resumir en 3 pasos la explicación que Pablo da acerca de por qué los muertos no pecan. Primero, cuando Cristo murió, los creyentes, en un sentido crucial, murieron en Él y con Él. 2. Cuando Cristo se resucitó, los creyentes, en un sentido crucial, se resucitaron con Él. Y 3. Por eso los creyentes son ordenados a llegar a ser en la práctica lo que somos en Cristo, muertos al pecado y vivos a Dios. Observemos algunos textos para estos 3 pasos. Primero, cuando Cristo murió, los creyentes en un sentido crucial murieron en Él y con Él. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6, 8. Y si morimos con Cristo, hay una unión con Cristo que permite que lo que ocurrió a Él sea válido para nosotros en Él. Cuando Él murió, nosotros morimos. Esta es la clave para entender por qué los justificados no siguen pecando. Los muertos no pecan. Por supuesto, esto llama la atención a la cuestión del perfeccionalismo. Y si de veras estamos libres de pecado, examinamos eso en las semanas, en los días que vienen. ¿Por qué seguir siendo perseverante en el pecado cuando ya hemos muerto en él? 2. Cuando Cristo se resucitó, los creyentes, en un sentido crucial, se resucitaron en él. Romanos 6:4b. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. La unión del creyente con Cristo no solamente significa que morimos cuando Él murió, pero también que en su resurrección nuestra vida con Dios es segura. En algún sentido,
morimos con Él y resucitamos a Dios con Él. Pablo tiene cuidado aquí y no dice que levantamos tiempo pasado con Él. En las siguientes semanas, siguientes días, examínate, pregúntate, ¿estoy muriendo al pecado o sigo siendo perseverante en Él? 3. Por eso los creyentes son ordenados a llegar a ser en la práctica lo que somos en Cristo, muertos al pecado y vivos a Dios. Romanos 6:11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ahora, observe cuidadosamente que Pablo no enseña una obediencia mecánica, que lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí no es algo sacado escrituralmente, no es algo que no se lo puede utilizar en nuestra vida práctica. Pablo está enseñando aquí que aquellos que hemos muerto al pecado no podemos en ninguna manera seguir siendo perseverantes en él. Y debido a que todos nosotros hemos muerto al pecado en Cristo y que somos vivos a Dios en Él, no hay necesidad de ordenarles hacer nada y no hay acto de obediencia. Hay solamente un resultado automático y mecánico, que es no pecar. Murieron al pecado, pues automáticamente no pecan. Son vivos a Dios. Pues automáticamente sirven a Dios. No hay necesidad de mandatos. No, esto no es lo que dice. Al contrario, dice que murieron y por eso considérense ustedes mismos muertos. Son vivos y por eso considérense ustedes mismos vivos a Dios. Ustedes son. Por eso ahora lleguen a ser lo que son. Hermanos y amigos que pueden escucharme a través de este medio, quisiera decirte que nosotros los que hemos muerto al pecado, hemos sido justificados por gracia a través de sola fe por causa de nuestra unión con Cristo, cuya justicia cuenta como nuestra. Y ahora vemos que en esta misma unión con Cristo explica por qué no continuaremos en el pecado. Espero que puedan ver la importancia de eso y que continúen conmigo aprendiendo a cómo vivir como personas justificadas.